Para la honra y gloria de Dios, nos hemos reunido una vez más con el propósito de poder continuar nuestra conferencia bíblica Moisés y los 10 mandamientos. El tema de hoy es el número 8 en la serie y la hemos titulado ¿Y cómo es Él? Así que vamos a pedir a Dios que nos ilumine y nos guíe para entender su palabra y así salir de este lugar bendecidos, prosperados y en victoria por la ministración del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Te pedimos, Señor, en este momento que por la ayuda y la guía del Espíritu Santo podamos entender tu palabra, recibir tu bendición y además recibir la fortaleza para practicar tus enseñanzas en nuestra vida diaria. Lo pedimos conforme a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero iniciar recordando que en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el Señor Jesús, en su condición divina, es el que proclama su santa ley en el monte Sinaí. Eso es muy importante recordarlo porque lo hemos visto en temas anteriores. Con eso en mente, quiero invitarte a tomar nota de lo que dice Éxodo 20 y el versículo 15, el octavo mandamiento en el orden. Dice allí, no hurtarás. ¿No qué? Dice el texto bíblico, no hurtarás. Y por eso quiero ahora conectar lo que dice Éxodo 20, versículo 15, con lo que encontramos en Oseas, el capítulo 4 y el texto 1. Palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En este texto hay varios aspectos importantes que me gustaría analizar a la luz de nuestra conferencia bíblica Moisés y los 10 mandamientos. Porque el texto 1 inicia diciendo, oíd palabra de Jehová. ¿Oíd palabra de quién? Escuchen bien lo que dice el texto. Oíd palabra de Jehová. Porque vivimos en un mundo donde las personas oyen lo que dicen las narconovelas, oyen la música egipcia, oyen las falsas promesas de los políticos, oyen los chismes, oyen los cuentos, oyen a los brujos, oyen a los motivadores de superación personal, oyen los partidos de fútbol, oyen comediantes obscenos, oyen de todo, pero no oyen la palabra de Jehová. Y por eso el texto inicia diciendo, oíd palabra de Jehová. De hecho, es una orden que aparece en el texto. Y esa orden va acompañada de 2 razones por las cuales es imperativo que hagamos caso a esa orden. Primera razón, dice el texto, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Primera razón. Ahora escuchen bien la segunda razón. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Así que hay una orden contundente y clara en el texto 1, oíd palabra de Jehová, y hay 2 razones o 2 explicaciones que aparecen en el texto. Sin embargo, es muy importante puntualizar que el texto dice que los que están siendo llamados a oír la palabra de Jehová son los hijos de Israel. Allí está clarito en el texto 1. Dios está diciendo que es normal que los egipcios no oigan la palabra de Jehová. Es normal que los egipcios no crean la palabra de Jehová. Pero tristemente estamos viviendo en una generación en la cual aún los hijos de Israel no tienen tiempo para oír la palabra de Jehová.
Y la Biblia dice en Isaías 66 y el versículo 2, que los hijos de Israel no solamente deberían oír la palabra de Jehová, no solamente deberían de creer la palabra de Jehová, sino que el texto dice que también deberían de temblar ante la palabra de Jehová. Leamos textualmente el versículo. Dice allí: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, hablando Cristo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Prácticamente lo que Cristo está diciendo es que los sinceros, los pobres espirituales que van a Él con humildad, con hambre de Cristo, con hambre de salvación, con hambre de justicia, cuando oyen la palabra, no serán arrogantes ni altaneros, sino que abrirán su corazón al poder de la palabra para que el Espíritu Santo obre en su vida transformaciones poderosas, porque han aprendido a temblar ante una sí, dice Jehová. Si Dios lo dice, yo lo creo, y por su gracia yo lo haré. Por eso en Oseas 4 y el texto 1, el profeta nos dice que Jehová, que es Cristo, tiene una contienda con los habitantes de la tierra. Está en pleito con la humanidad. Cristo está en desagrado con la conducta de los hijos de Israel ante su palabra. No tienen tiempo para leer. No tienen tiempo para escudriñar. No tienen tiempo para escuchar. No tienen tiempo para ver la palabra en videos. El pueblo de Israel está tan consumido en este mundo secular que no valora la palabra de Jehová. Y la Biblia dice que a raíz de eso, entonces el texto 1 agrega que no hay tres cosas cruciales en la experiencia del pueblo de Israel. Número 1, no hay verdad. Número 2, no hay misericordia. Y número 3, no hay conocimiento de Dios aún en el pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo, sí o no? A ver, ¿quién se acuerda y me puede decir rápidamente cuáles son las tres cosas que no hay a raíz de que el pueblo no tiene tiempo para la palabra? Número 1, no hay ¿qué? No hay verdad, correcto. Número 2, no hay misericordia. Y número 3, aún siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hay una gran ignorancia bíblica porque no tienen conocimiento de Jehová. Así que, siguiendo esa misma línea de pensamiento, quiero invitarte a tomar nota de al menos tres cosas en la Biblia que se le llama la verdad. Número 1, San Juan 14:6, hablando Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Cristo es la persona verdad. Él es la verdad personificada. Él es la verdad encarnada. Y sin Cristo nadie puede decir que conoce la verdad. Necesitamos conocerle a Él. Necesitamos conocer que Él es 100% humano en el Nuevo Testamento y que Él es 100% divino en el Antiguo Testamento. Es importante entender que en su condición divina, Cristo es el gran creador. Además de eso, en su condición divina, Él es el gran legislador que proclamó la santa ley en el monte Sinaí. Esto es importantísimo entenderlo, porque la Biblia dice que el pueblo no conoce la verdad. Y eso prepara el camino para mencionar la segunda cosa que en la Biblia también se le llama la verdad. San Juan 17:17 dice allí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que Cristo es la verdad en persona, pero su palabra es la verdad escrita. Si usted quiere conocer a Cristo,
necesita escudriñar su palabra y tiene que aceptar que su palabra no es solamente el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento solamente habla de su humanidad. Si usted quiere conocer la parte divina de Cristo, necesita aceptar también el Antiguo Testamento. Cristo es 100% divino, Antiguo Testamento, y Él es 100% humano, Nuevo Testamento. Y en ambos testamentos encontramos la tercera cosa que hoy queremos identificar con el nombre de la verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 142. Dice allí la palabra de Dios: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Y su santa ley que proclamó en forma divina en el monte Sinaí y que escribió con su propio dedo en tablas de piedra es también la verdad. Por lo tanto, cuando Oseas 4:1 dice que el pueblo de Israel no tiene la verdad, no conoce la verdad, en ese pueblo no hay verdad, es porque el pueblo se ha apartado tanto de la palabra, está tan ocupado, está tan secularizado, está tan sumido a las cosas de este mundo que ya ni siquiera conocen a Cristo personalmente y tampoco conocen las verdades reveladas en su palabra del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y obviamente un pueblo que no conoce a Cristo y no dedica tiempo a escudriñar su palabra, tampoco vivirá en armonía con su ley. Y por eso mucha gente prefiere decir que ellos solo quieren saber de Cristo, que no es importante la palabra, porque ellos tienen a Cristo en su corazón. Pero eso no está en armonía con lo que enseña la Sagrada Escritura. Otros dicen que ellos tienen a Cristo en su corazón y que están satisfechos solamente con el Nuevo Testamento, porque no quieren nada con el Antiguo, porque según ellos está obsoleto y abolido. Eso tampoco está en armonía con la Sagrada Escritura. Hay otro grupo que dice que ellos tienen a Cristo en su corazón y tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento como su regla de fe, pero no quieren nada con la santa ley de Dios, no quieren nada con los 10 mandamientos, y eso tampoco está en armonía con la Sagrada Escritura. Y hay un grupo más que quiero mencionar, que es el grupo que dice que tiene a Cristo en su corazón, que acepta ambos testamentos y que sí cree en la santa ley de Dios, pero no aceptan el cuarto mandamiento, que es el santo día de reposo sábado. Así que aceptan a Cristo, aceptan el Nuevo Testamento, aceptan el Antiguo Testamento, aceptan la verdad de la santa ley de Dios, pero no quieren nada con el sábado. Y eso tampoco está en armonía con la Sagrada Escritura. Porque en Santiago 2 y el versículo 10, la Biblia enseña que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. En otras palabras, no podemos aceptar los 10 mandamientos y rechazar uno, porque el texto dice que al rechazar uno, somos culpables de todos. De hecho, si usted lee con cuidado, Santiago 2 y el texto 11 te va a llevar a entender que la ley de la cual habla el versículo 10 son los mismos 10 mandamientos que Cristo en su condición divina proclamó en el monte Sinaí. Lea conmigo Santiago 2:11, que dice así: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El que dijo no cometerás adulterio es Cristo en condición divina. El que dijo no matarás
es Cristo en condición divina. Recordemos que en San Juan 5:37 dice que nunca habéis oído la voz del Padre, ni habéis visto su aspecto, refiriéndose al Antiguo Testamento. Cristo es el personaje central de toda la Escritura, y la Biblia enseña que todas las cosas por Él fueron hechas desde el principio. Él es el creador, es el legislador, y por consiguiente ese mismo Cristo que proclamó el mandamiento que dice no cometerás adulterio, no matarás, también dijo acuérdate del día de reposo para santificarlo. No podemos aceptar parte de la verdad y rechazar el santo sábado y creer que seremos aceptados por Cristo como su pueblo. De hecho, en Santiago 4 y el versículo 11 y 12 encontramos algo muy interesante. Lean conmigo el texto que dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora escuchen bien el texto 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Quiero que tomen nota que el texto está diciendo que no nos corresponde juzgar a los demás. El único que puede juzgar es el dador de la ley. Y de acuerdo al texto 12, solo hay una persona que es el dador de la ley, pero que también es el salvador y también es el juez. Y más de uno estará diciendo, pero ¿qué Biblia está leyendo Watson? Porque yo no veo esas palabras en ese texto 12. Bueno, leamos nuevamente el texto con cuidado. Dice así: uno solo es el dador de la ley. Esa frase, dador de la ley, podemos entenderla correctamente como el legislador. Luego dice que puede salvar. Esa frase, que puede salvar, podemos entenderla correctamente como el salvador. Y finalmente dice que puede perder. Esa frase, que puede perder, podemos entenderla correctamente como el juez. Es decir, puede condenar porque es el juez. ¿Me están siguiendo, sí o no? Así que dador de la ley es equivalente al legislador. Salvar es equivalente a salvador. Y perder es equivalente a juez porque puede condenar. Con eso en mente, quiero invitarle a que me acompañe al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 33, para leer el texto 22 y mirar bíblicamente la enorme armonía que encontramos entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Isaías 33, verso 22 dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Recordemos que en el Antiguo Testamento nunca nadie ha oído la voz de Dios el Padre, ni ha visto su aspecto. De acuerdo a San Juan 5:37, de acuerdo a San Juan 6:46, porque todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo en su condición divina. Aquí de quien se está hablando es de Cristo en su condición divina. Y allí dice que Jehová, que es Cristo, Él es nuestro juez. Igual que Santiago 4:12. Él puede perder, Él puede condenar porque Él es nuestro juez. Sigue diciendo que Jehová, que es Cristo, es nuestro legislador, igual que Santiago 4:12, donde allí le llama el dador de la ley. ¿Me están siguiendo, sí o no? Luego sigue diciendo acá que además de ser nuestro juez, además de ser nuestro legislador, el texto dice que Jehová, que es Cristo, es nuestro rey.
Eso no aparece en Santiago 4, versículo 12. Pero note que aquí dice que además de ser juez, además de ser legislador, también es nuestro rey, porque la Biblia enseña que cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el texto termina diciendo que el mismo que es juez, el mismo que es legislador, el mismo que es rey, es el mismo que nos salvará. Y eso sí aparece en Santiago 4:12, porque allí dice que Él es dador de la ley, que Él puede salvar y que Él puede perder. Y hoy por hoy la mayoría de la gente piensa que el Antiguo Testamento está hablando de Dios el Padre, cuando en realidad el mismo que nos salvará, porque murió en la cruz del Calvario, es el mismo que dio la ley en el monte Sinaí. Es el mismo que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes de los cielos para dar inicio a los 1000 años con los santos en la casa de su Padre. Y es el mismo que vendrá después de los 1000 años con la ciudad santa y los santos adentro de la ciudad santa para el juicio final, porque Él es el juez. ¿Me están siguiendo, sí o no? Gloria a Dios, porque esto es muy importante captarlo. De hecho, si regresamos a Oseas 4 y el versículo 1, dice allí que además de que no hay verdad en el pueblo, tampoco hay misericordia. Y la Biblia enseña que si no hay misericordia, entonces están basando su experiencia solamente a la justicia. Y una persona que es solamente justicia tiene la tendencia a convertirse en legalista y fariseo. Por eso el Salmo 85 y el versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Todo esto ocurrió en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús. Y cuando tú y yo conocemos personalmente a Cristo, conocemos su santa palabra, conocemos su santa ley, nuestra experiencia cristiana no puede ser solamente basado a la justicia, porque un cristiano que es pura justicia, sin misericordia, no es un cristiano verdadero y no va a estar lleno de la paz de Dios en su corazón. Por eso dice el texto que la misericordia y la verdad tienen que encontrarse, van de la mano, al igual que la justicia y la paz se besaron. Todos estos elementos y atributos divinos tienen que formar parte de la experiencia cristiana para que sea equilibrada y para que sea para la gloria de Dios. No obstante, Oseas dice que ese pueblo no tiene la verdad y tampoco tiene la misericordia. Pero si usted lee con cuidado, el mismo texto termina diciendo que no tienen conocimiento de Dios. ¿No tienen qué? ¿Cómo es posible que sean el pueblo de Dios y no tengan conocimiento de Dios? Eso es incongruente. Eso no es consecuente. Pero el problema es que ellos dicen ser el pueblo de Dios, pero no tienen tiempo para oír la palabra de Dios. Por eso el texto de Oseas 4:1 inicia con una orden, con un imperativo, con un mandato. Oíd palabra de Jehová. No es opcional. No es si usted quiere, es una orden de Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha apartado tanto de la palabra que ya no encuentran el libro de Zacarías. Ya no saben si Salmos está en el Nuevo o el Antiguo Testamento. Ya no saben qué dice el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. El pueblo no conoce a Dios. El pueblo está en ignorancia. Y la Biblia dice que en esa condición el pueblo se parece a los egipcios. Porque en Éxodo 5, versículo 2, encontramos lo siguiente. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pregunto, ¿conocía el faraón a Jehová? ¿Sí o no? Claro que no. Allí dice claramente, no conocía a Cristo, no conocía a Jehová. Faraón era ignorante a la voluntad de Jehová porque él decidió ser ignorante. A eso se le llama ignorancia voluntaria. Al igual como la gran mayoría de personas en el mundo actual no conocen a Jehová, no conocen su palabra, no conocen su ley porque han decidido ser ignorantes voluntariamente. Y esa es la razón por la cual hoy es tan difícil diferenciar a los que son del pueblo de Dios de los que no lo son. Porque tanto los israelitas como los egipcios viven de la misma manera. Van a las mismas actividades, comen las mismas comidas, disfrutan los mismos programas, navegan por las mismas páginas de internet, tienen el mismo estilo de vida, pero se llenan la boca diciendo que son pueblo de Dios, cuando Oseas 4:1 dice que en ellos no hay verdad, que en ellos no hay misericordia, que en ellos no hay conocimiento de Dios y por consiguiente son iguales a Faraón y su pueblo egipcio. ¿Será que alguien me está escuchando en esta hora? Por eso en Oseas 4 y el texto 2 encontramos que dice que la gente que no conoce a Dios perjura, miente, mata, hurta, adultera y asesina sin misericordia. Esta es la condición de la humanidad actual. Hay una gran cantidad de pecaminosidad. La gente es fría como el viento. La gente no tiene temor de Dios y no aman al prójimo. Y los dos culpables de que el mundo esté en esta condición son tanto Israel como los egipcios. Israel son culpables porque no practican lo que predican. Sí es cierto que predicamos que hay que obedecer la santa ley de Dios, pero no lo hacemos. Y ese testimonio que damos hace que el mundo le pierda respeto a Jehová y a su santa palabra. Por otro lado, los egipcios se suben al púlpito y proclaman con autoridad que ya no hay que guardar la santa ley de Dios porque según ellos, Cristo la abolió en la cruz. ¿Me están siguiendo, sí o no? Así que los dos culpables son Israel y Egipto. Unos porque proclaman que sí hay que guardar la ley, pero no la guardan. Y otros porque sencillamente dicen que la ley de Dios fue abolida. Y es en ese contexto que quiero enfatizar en un pecado que aparece en el texto 2. Porque cada uno de esos pecados son infracción a la santa ley que proclamó Cristo en condición divina en el monte Sinaí. Pero para efecto de este tema voy a enfocarme en el pecado de hurtar, porque empezamos leyendo en Éxodo 20 y el versículo 15, donde Cristo dijo en condición divina, con poder y grande majestad, no hurtarás. Y si el tiempo me alcanza, voy a compartirle por lo menos 10 formas distintas en las cuales tú y yo podemos incurrir en ese pecado llamado en la Biblia hurtar. Número 1, Zacarías 14 y el texto 2 dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Paremos allí. Una de las formas más comunes de hurtar es cuando los individuos saquean casas, saquean carros, saquean fincas, saquean establecimientos, saquean cuentas bancarias y roban todo lo que encuentran en su camino. La Biblia condena esa práctica porque en Éxodo 20 y el verso 15, Cristo dice, no hurtarás.
Otra manera en la cual tú y yo podemos incurrir en esa práctica, en ese pecado, lo encontramos en Salmo 37 y el versículo 21. Palabra de Dios. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Cada vez que tú y yo pedimos prestado, pero no lo pagamos, quiero decirle, bajo la autoridad del Espíritu Santo, que tu nombre queda registrado en el cielo como un ladrón, porque pedir prestado y no pagar es hurtar. Y Cristo dice en Éxodo 20, versículo 15, no hurtarás. Una tercera manera en la cual podemos incurrir en el pecado de hurtar lo encontramos en Lamentaciones 5 y el versículo 11. Dice allí la palabra de Dios: violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Cuando una persona se atreve a violar a una mujer, a un niño, a un hombre, a abusar sexualmente de alguien, ese delincuente le está hurtando la inocencia a ese niño, le está hurtando la dignidad a esa dama, le está hurtando la dignidad a ese hombre. Y por eso el texto dice que violaron a las mujeres en Sión, al igual como hoy violan a los hombres en las cárceles, al igual como hoy violan y abusan de los niños aún en el seno familiar. Por eso la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre, porque en muchas ocasiones el abusador o el violador está en el mismo seno cercano de la familia. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¿Será que me estoy dando a entender? Porque si usted lee el texto con cuidado, Lamentaciones 5:11 dice que no solamente violaron a las mujeres en Sión, sino que a las vírgenes en las ciudades de Judá. Hay muchas personas que se especializan en jugar con los sentimientos, los afectos, las emociones de estas niñas sin experiencia. Y una vez que le quitaron su virginidad, entonces las dejan abandonadas para ir en busca de la siguiente presa. Y la Biblia enseña que esas conductas son condenadas bajo el pecado de no hurtarás. No solamente es fornicación, sino que es registrado como un hurto del corazón y los sentimientos de esa niña, de esa adolescente con la cual jugaste por tu capacidad. Otra manera de incurrir en ese pecado de hurtar lo encontramos en Isaías 42 y el texto 8. Esta sería la cuarta en el orden. Dice allí: yo Jehová, este es mi nombre, hablando Cristo, y a otro no daré mi gloria. Es muy importante entender que cuando Jehová, que es Cristo, hace un milagro por nosotros, no debemos hurtarle su gloria para acreditársela a otro ser humano. Muchas veces Cristo nos hace la bondad de sanarnos de una situación particular, pero le acreditamos la sanidad al doctor de cabecera. La Biblia enseña que Cristo es celoso y Él no dará su gloria a ninguna otra persona. Por eso cuando Moisés se atribuyó la gloria en Números 20 de haber sacado agua de la roca, Cristo lo tomó muy en serio y le impidió entrar a la tierra prometida. Si usted quiere tomar nota, apunte. Números 20 del 10 al 12 dice claramente que Moisés no santificó, no glorificó a Cristo delante del pueblo, y esa gloria que le hurtó a Cristo le causó la muerte y le causó el no poder entrar a la tierra prometida. Y en ese mismo contexto, cuando tú y yo somos utilizados por el Espíritu Santo como instrumentos con los dones y talentos que nos dio Jehová, y entonces nos atribuimos la gloria de haber sido usados con poder,
la Biblia enseña que estaríamos incurriendo en el pecado de hurtar, porque Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Toda la gloria y la honra siempre tiene que ser para Dios. Ya sea que te use para sanar a alguien, ya sea que te use para predicar su palabra, ya sea que te use para cantar como un ángel, de la manera en la cual Jehová te utilice como instrumento, necesitas mantenerte humilde a sus pies, levantar la mirada al cielo y decirle: toda la gloria, toda la honra es para Jehová. Y asegúrate de dejarlo claro ante los hombres, porque la Biblia dice en San Mateo 5 y el texto 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Me están siguiendo, sí o no? A ver, ¿cuántas formas distintas de hurtar hemos mencionado ya? Creo que hemos mencionado 4, ¿cierto? Una es la manera de saquear las casas y propiedades. Otra es pedir prestado y no pagar. Una tercera que es robarle la inocencia y la dignidad a nuestro prójimo a través de abusos sexuales. Y acabamos de ver una cuarta que es hurtar la gloria de Jehová cuando Él nos bendice y cuando Él nos utiliza como instrumentos. Quiero compartir el número 5 y vamos a tomarlo del libro de Éxodo 3, versículos 19 al 22. Dice así la palabra de Dios: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, hablando Cristo, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Quiero recordarle que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en Egipto, eran esclavos y por consiguiente estaban con las manos vacías, de acuerdo al texto 21. Pero Cristo les promete prosperidad. Cristo promete bendecirlos. Y si usted lee conmigo en Éxodo 12, el texto 35 y 36 dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Es muy importante recalcar que esta bendición ellos no la merecían. El texto dice que la recibieron por gracia, porque Cristo libertó a Israel por gracia. Por gracia los salvó, por gracia los bendijo, por gracia los prosperó, por gracia los sanó. Por gracia Cristo hizo todo, y después les dijo: si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Y claramente podemos ver que les hizo la promesa y la cumplió, porque todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. No obstante, en Malaquías 3 y el versículo 8 y 9, este mismo pueblo que era esclavo, que eran pobres, que tenían las manos vacías y que Cristo prosperó en gran manera, ahora dice Malaquías que decidieron hurtar sus diezmos y ofrendas. Decidieron ser mal agradecidos con aquel que no solamente los libertó, sino que los prosperó. Lean conmigo el texto. Dice allí Malaquías 3, versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esta es la quinta manera en la cual nosotros podemos incurrir en el pecado de hurtar. Cuando Dios nos saca de Egipto, donde éramos pobres, donde éramos esclavos, donde éramos iletrados, donde no teníamos nada, y entonces nos da la oportunidad de educarnos, de prepararnos académicamente, nos bendice con trabajo, nos da salud, nos da inteligencia, nos abre puertas que ninguno puede cerrar y nos cierra puertas que ninguno puede abrir. Y entonces cuando ya estamos en otro nivel de vida y Dios dice, bueno, si estás agradecido conmigo por todo lo que hice por ti y cómo te he prosperado y bendecido, debes demostrarlo devolviendo la 10ª parte de todos sus ingresos, que hemos de llamar eso diezmos. Y además de eso, debes demostrarme tu amor y tu agradecimiento devolviendo un porcentaje que tú vas a definir como ofrenda. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Primero Cristo nos bendice, primero Él nos salva, primero Él nos prospera y luego nos dice, demuéstreme su agradecimiento, su gratitud, su amor y su lealtad con un diezmo fiel de todo lo que yo le doy y una ofrenda que tú vas a definir el porcentaje de acuerdo a tu corazón. Pero tristemente el texto 9 dice que la nación toda le ha robado sus diezmos y ofrendas. Y Éxodo 20:15 dice, no que no hurtarás. Siguiendo con la forma de hurtar, número 6, vamos a leer desde Romanos 1 y el texto 14 que dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ahora bien, ¿en qué sentido el apóstol Pablo es deudor a los seres humanos? Sigamos leyendo el texto 15. Así que, en cuanto a mí, apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando Dios levanta a sus instrumentos humanos, a sus siervos, para predicar su santa palabra, ellos entienden que tienen que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, por las redes sociales, por la televisión, con sus videos, de cualquier manera, porque están en deuda con la humanidad. El conocimiento que han recibido de Cristo es de gracia. Y ellos deben de darlo por gracia porque están en deuda con griegos y no griegos, con sabios y no sabios, con ticos y panameños, los siervos de Dios que conocen la verdad presente, que conocen las verdades distintivas para esta generación. El mensaje de los 3 ángeles tienen que proclamarlo con poder y con autoridad, porque hay un montón de personas sinceras en toda nación, tribu, lengua y pueblo que ama a Cristo y aún no han conocido estas verdades. Por eso, si no lo hacemos, la Biblia dice que seremos sentenciados como ladrones, porque estamos hurtándole el privilegio y la oportunidad a nuestro prójimo para que alcance la vida eterna. Con eso en mente, vamos a avanzar a la forma de hurtar número 7. Y lo leeremos desde Santiago, el capítulo 5, versículo 1, que dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Por qué los ricos van a terminar en miseria? Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En la forma de hurtar número 7, encontramos que los ricos, los grandes magnates, están
explotando a sus empleados y los están engañando en cuanto a sus salarios. De hecho, a muchos de ellos no les pagan a tiempo, no les dan un salario justo y terminan los empleados clamando a Jehová para que Jehová pueda intervenir. Debo decirle que la Biblia enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estos ricos tendrán que llorar y aullar, de acuerdo al texto 1, por las miserias que les vendrán. Porque todo lo que se hace, se paga. Y la Biblia enseña que esa también es una forma de hurtar. Y recordemos que Éxodo 20:15 dice: Cristo en condición divina, no hurtarás. Por lo tanto, voy a avanzar al punto número 8, que se encuentra en el Salmo 15, versículos 1 y 2. Leo textualmente: Jehová, que es Cristo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El salmista está diciendo que para estar en la ciudad santa, en el reino de Dios, necesitamos andar en integridad y hacer justicia. Pero ¿en qué contexto es importante recalcar la integridad y la justicia? Noten el versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Cuando tú utilizas tu dinero para algún tipo de negocio y te dedicas a hacerlo con un corazón usurero, aprovechándote de las circunstancias para sacar ganancias excesivas, la Biblia enseña que esa es otra manera de hurtar. Y con esa práctica y esa conducta, falta de integridad, falta de justicia, no estarás en el monte santo, no estarás en el cielo, en la presencia de Jehová. Porque cada transacción comercial debe ser hecho bajo la norma de integridad y la norma de la justicia. De lo contrario, aunque sea legal a nivel social, ante la vista de Dios, que es santo, 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 esas ganancias excesivas y usureras están registradas en el cielo con el pecado de hurtar. Y recuerde que Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. Con eso en mente, quiero invitarle ahora a leer conmigo desde Proverbios el capítulo 20 y el versículo 14 para ubicar la novena manera de hurtar de acuerdo al tema de esta hora. Dice allí el texto bíblico: el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Prácticamente lo que está diciendo el texto es que la persona que va a comprar le dice al vendedor que su producto está defectuoso y exagera de una manera maliciosa y mañosa para que el vendedor le tenga que bajar el monto del producto. ¿Me están siguiendo, sí o no? Ahora note bien que una vez que él logra que el vendedor le baje el precio al producto y se aparta con su producto en mano, el texto dice al final que se alaba. Prácticamente lo que está diciendo es que se cree muy inteligente, muy sagaz y se felicita a sí mismo por haber abusado del vendedor usando sus artimañas y estrategias carnales. La Biblia dice que esa práctica, esa conducta es condenada por Dios y entra en la categoría de hurtar. Y no me canso de recordarle que Éxodo 20 y el texto 15 dice, no hurtarás. Finalmente hemos llegado a la forma de hurtar número 10. Y vamos a tomarla desde Salmos el capítulo 10, leyendo primero el versículo 4, que dice lo siguiente: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios,
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿De quién está hablando el texto 4? Del malo, del perverso, del corrupto. Ahora bien, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Cada vez que tú y yo hacemos algún tipo de transacción donde aplicamos el engaño, nos abusamos de la debilidad, de la ignorancia de la otra persona, la Biblia considera eso un fraude. Si usted vende un producto que no es original y se lo da a la persona al precio de un producto original con supuestamente garantía original, usted logró cobrar un gran monto por ese artículo. La persona en su ignorancia se va contento, pero permítame decirle en el nombre de Cristo Jesús que esa transacción es un fraude y en el cielo fue registrado con el pecado de hurtar. Y la última vez que leí Éxodo 20:15 el día de hoy, todavía decía: no hurtarás, porque Jehová no cambia, porque Jehová es santo, porque Jehová es justo, porque Jehová es bueno. Y Cristo en su condición divina proclamó todos estos mandamientos en el monte Sinaí, incluyendo el de no hurtarás, porque Cristo quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a hurtar, no le vas a robar, no lo vas a asaltar, no le vas a explotar y no le vas a engañar, porque el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso quiero compartirle ahora una pregunta que es muy común cada vez que alguien es asaltado, cada vez que a alguien le hurtan, cada vez que a alguien le saquean. Y quiero que tome nota de la pregunta porque es muy importante. La pregunta dice así: ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se aprovechó de ti? Ahora escuchen bien. La respuesta a esa pregunta es la siguiente: es un ladrón, porque me ha robado todo. Cada vez que a alguien lo asaltan, cada vez que a alguien le roban, cada vez que a alguien lo saquean, esa es la pregunta que se hace: ¿y cómo es él? ¿Y en qué lugar se aprovechó de ti? Y la respuesta siempre ha sido y siempre será la misma: es un ladrón y él me ha robado todo. Y cuando hablamos de ladrones, yo sé que es muy normal pensar en aquellos individuos delincuentes que roban por las calles, las casas, los barrios, en los buses y así sucesivamente. Pero no podemos dejar de pensar también en aquellos políticos que se roban el dinero del pueblo, aquellos mecánicos que se roban las piezas de los carros, aquellos médicos que se roban órganos para venderlos en países extranjeros, aquellos empleados en los aeropuertos que se roban las cosas de los maleteros, aquellos infelices que se roban los niños para darlos en adopción, aquellos abogados que se roban propiedades de personas ingenuas, aquellos educadores que se roban exámenes de bachillerato para venderlo a los estudiantes, aquellos oficiales de tránsito que se roban el dinero con partes e infracciones inexistentes, aquellos niños que le roban dinero a sus padres para ir a comprar dulces. Y aunque usted no lo crea, muchos de estos ladrones experimentados, sofisticados, empezaron robando dinero en su casa a sus padres para ir a comprar dulces.
Por eso es muy importante seguir el consejo bíblico de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Hay que corregirlo, hay que instruirlo, hay que formarlo para que cuando sea viejo no se aparte del camino de Cristo y se convierta en un ladrón profesional. ¿Será que alguien me está escuchando? Porque, repito, cada vez que alguien es asaltado y llega a su casa a contar la situación, lo primero que le preguntan es ¿qué? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se aprovechó de ti? ¿Y qué suele responder la persona asaltada? Es un ladrón que me ha robado todo. Por eso la palabra de Dios dice en San Mateo 3 y el texto 2 que hay que arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis queridos hermanos y amigos, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y de acuerdo a Ezequiel 33, versículos 14 y 15, si en realidad nos arrepentimos de corazón, tenemos que demostrarlo en nuestra conducta. Todo aquello que hemos robado, dice Ezequiel, hay que devolverlo, porque la Biblia enseña que el arrepentimiento se demuestra con restitución. Leamos el texto bíblico que dice así: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás porque eres un ladrón, si él se convirtiere su pecado y deja de robar, e hiciere según el derecho y la justicia, porque ya no hace fraudes, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ese impío arrepentido, convertido, que restituyó, que devolvió, vivirá ciertamente y no morirá, porque ese impío puso su vida en armonía con una así dice Jehová. Y Jehová dice en Éxodo 20:15, no hurtarás. Por lo tanto, si en realidad hemos sido tocados por el Espíritu Santo, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, no es suficiente pedir perdón a Cristo, no es suficiente pedir perdón a aquel a quien le robaste. El texto dice, hay que restituir, hay que devolver, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus nombres, no por su edad, no por su nacionalidad. La única forma de dar testimonio de que ya no eres un ladrón, de que ya no hurtas, de que ya no robas, de que ya no haces fraudes, de que ya no explotas a tus empleados, es restituyendo, es devolviendo, así como dijo Zaqueo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, porque hoy ha venido la salvación a mi casa, y no solamente me arrepiento de haber robado, sino que voy a dar fruto de que hay poder en el nombre de Jesús. Ese mismo Jesús que proclamó en condición divina en Éxodo 20:15, no hurtarás, ha estado en mi casa, ha tocado mi corazón y me ha dado gracia y poder para restituir y devolver para su honra y su gloria y para mi salvación.